Gracias por estar con nosotros. Algunos están repitiendo, bueno, no repitiendo, están con nosotros de nueva cuenta. El día de ayer tuvimos un webinar también, entonces gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a tocar el tema de telemetría. Sí, tenemos dos temas donde vemos cómo... Ahí dice alguien, déjame un momento. Ok, si yo un ruido ahí atrás, Daniela, no sé si fuiste tú en tu lado o... Pero bien. El día de ayer tuvimos, tenemos dos webinars muy parecidos en la parte de redes. Uno es un webinar en la parte de todo lo que es Ethernet, cableado, switches, capa 1, 2 y 3, firewalls de grado industrial, eh, todo tipo de redes, incluimos redes inalámbricas. Y tenemos otro webinar que es telemetría. Lo hacemos de esta manera porque cuando hablamos de redes hablamos típicamente, y cuando hablamos de redes y hablamos de comunicación inalámbrica típicamente hablamos de access point. Un tipo de comunicación inalámbrica como el que probablemente están usando el día de hoy, que es un access point, y están con su computadora. En el área de telemetría utilizamos otro tipo de redes, típicamente enfocado exclusivamente para control, y vamos a hablar de las diferencias. El día de hoy en telemetría vamos a hablar de varias tecnologías que hay dentro del área de telemetría, y sus funciones, cuáles son sus características principales, y para qué es cada una, típicamente para qué es cada una. Inclusive algunos tips y algunos trucos que se puede hacer para el mejor desarrollo de un proyecto en particular. La parte de telemetría es un traje a la medida, aquí no hay ninguna marca que tenga todas las soluciones y tampoco hay ninguna marca que garantice que la comunicación va a ser confiable o a la primera o no va a tener problemas. La marca no es la que nos da eso, no nos da la información, la teoría de operación y la experiencia en redes. Casi todos los radios son buenos, ¿no? Los que son malos son o los que los venden o los que los utilizan, pero la tecnología funciona y funciona bien. De nuevo cuenta, los que van llegando, gracias por estar con nosotros. Si pueden ir a la parte de preguntas y respuestas, así questions and answers, nos gustaría ir conociendo sus aplicaciones o preguntas durante la presentación. Cuando hay alguna pregunta, por favor, déjenos saber en el área de question and answers o preguntas y respuestas. Déjenos saber sus preguntas y vamos a hacer esto lo más dinámico posible. No queremos aburrirlos con más de una hora de PowerPoint, entonces entre más preguntas hagan, entre más nos dejen saber qué es lo que necesitan, van ustedes a obtener la información que quieren y también para nosotros va a ser más útil conocer más sus aplicaciones. Buenos días, Seth. Vamos a tomar café. Seth acaba de tomar su café y viene con ánimo. Vamos a tomar también nosotros café. Y Seth, si nos puedes decir si tienes aplicaciones, te lo agradecemos. Los demás, sigue entrando gente. Bien, ok. José estuvo con nosotros el día de ayer también. Buenos días. Gracias por las aplicaciones que nos ponen en su hoja de inscripción. Eso nos ayuda a personalizar esta presentación. Bien, vamos a hablar de telemetría de hoy y vamos a hablar de las diferentes aplicaciones que podemos tener. El área de telemetría, como comenté hace rato, es un traje a la medida. Prácticamente cada mercado tiene su uso de telemetría. Aquí no aparece Building Automation, que es... Alfonso nos comentaba que tiene chiles. También tenemos telemetría para la parte de Building Automation. Ese es otro tipo. Puede ser lo mismo, depende de la aplicación, pueden ser equipos diferentes. Vamos a tocar ese tema también aquí. El día de hoy vamos a ver la concepción de una red wireless, el diseño, un estudio de programación. Vamos a también a dar tips tanto de instalación como de mantenimiento, que ahí es donde está la gran mayoría de problemas. Las primeras preguntas que hacemos, ¿sí?, cuando estamos con un cliente, es decirle, ¿pero cuántos bits? Bueno, primero, la percepción que tiene el cliente. Si todos somos clientes aquí, pero algunos de nuestros clientes están aquí con nosotros y ya han pasado por estos comentarios.
¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el objetivo de la red? Y es muy diferente cuando nos dicen, quiero tener control, quiero comunicar un PLC con otro, o quiero tener entradas y salidas, o quiero tener video. En una estación remota quiero estar monitoreando lo que está pasando con video ya. O tengo las tres, quiero hacer las tres. Inclusive nos dicen, estoy en otra ciudad y no hay línea de vista. O mi equipo de comunicación inalámbrica al que quiero estar es un camión y se va moviendo. Se va moviendo o en una mina, tenemos 25, 27 camiones creo, más o menos, y todos los camiones traen una computadora industrial y traen un radio de nosotros. Y vamos monitoreando, el camión trae una escala, se le va dando información al operador, el operador se está comunicando con la estación central. A veces hay línea de vista y a veces no. Todas estas aplicaciones son diferentes en el mundo de telemetría. Y primero, ¿qué es lo que necesitas? Después, el otro punto que tocamos con el cliente es el cliente a veces está pensando que el mejor radio es el más rápido. El marketing hace un excelente trabajo, en general en todas las compañías, marketing hace un excelente trabajo en decir que las comunicaciones inalámbricas cada vez son más rápidas. Y eso lo traducimos en que cada vez son mejores y no es el objetivo, no es el caso. Es más, en automatización, en muchas ocasiones, el radio entre más rápido, en la mayoría de las ocasiones, es menos confiable por ser más rápido. Típicamente, si vamos a tener I/O o comunicación entre PLCs, entre equipos de control, probablemente las tecnologías que manejan la comunicación más lenta ofrecen ventajas de confiabilidad superiores a las tecnologías que ofrecen alta comunicación. En muchas ocasiones es así. Bueno, vamos a tocar el porqué de eso el día de hoy. Y por último, la parte de la marca. ¿Sí? Algunos conocen una marca, es increíble, en Argentina, en Chile hay unas marcas muy arraigadas y en Colombia pues, hay otras marcas que se conocen mucho. Y luego llegó Cisco con radios, que es una super marca. Marcas tradicionales como Motorola y otras muchas marcas que han estado mucho tiempo en el mercado y todos son buenos, ¿no? Todas las marcas son buenas, pero eso no nos va a garantizar que nuestra red que queremos implementar va a funcionar bien. Y lo que nos va a garantizar es asegurar que estamos instalando correctamente y que estamos utilizando la tecnología correcta de la manera correcta para nuestra aplicación. Espero que esto lo podamos lograr el día de hoy. Vamos a pasar esa información, espero que haya retroalimentación por parte de ustedes y si hay preguntas y comentarios, tener la oportunidad de poder responder, de poder darles la respuesta que ustedes están buscando. La primera pregunta que ponemos aquí es ¿cuánta información vas a necesitar? Porque el 99% de las veces el cliente no sabe. ¿Cuántos bits? Pues no sé. ¿Y qué les voy a dar un tip? Primera regla de sentido común, siempre, como el cliente no sabe, siempre pregunto, ¿qué vas a conectar? Y cuando nos dice, pues es I/O con un PLC o un PLC con otro PLC, cuando es algo así, dices, bueno, no es mucha la información. Y luego esta referencia al cliente. Para aquellos que tenemos más de 35 años, conocemos bien Modbus, bueno, y tenemos tiempo en el área de automatización, conocemos bien Modbus, y Modbus trabaja a 19.2 volts, y en esas redes podemos conectar 10, 15 PLCs. O sea, estamos hablando que en 19 kilobits por segundo podemos conectar 10, 15 PLCs. Otra red muy común para los usuarios de Alambralde es la red Data Hardware Plus. Es una red que trabaja a 56 kilobits por segundo. Son redes que llevan más de 20 años en el mercado, muy buenas, han funcionado bien por 20 años, pero trabajan a esas velocidades. Data Hardware trabaja a 56 kilobits por segundo y yo he visto 20 PLCs conectados en esas redes. Entonces estamos hablando de kilobits por segundo, no de los 300 megabits por segundo que los nuevos Access Point con tecnología N no necesitamos 300 megabits por segundo, necesitamos una red confiable. Como estamos viendo que es un ejemplo, que la cantidad de información que necesitamos para transmitir PLCs es baja, entonces la velocidad no es un criterio tan importante.
Y van a ver ustedes en un momento cómo la distancia y la línea de vista es mucho más importante que la cantidad de información o que la velocidad que necesita un radio. Y empezamos con la velocidad porque, empezamos con esta es la primera pregunta porque siempre esa es la percepción más fuerte que tiene el cliente. Sí, y a veces es difícil explicarle al cliente por qué recomendamos un radio que trabaja a 1 megabit por segundo y cuesta $1,100, $1,200 en lugar de otro radio que tenemos nosotros que da 300 megabits por segundo y cuesta $900. Sí, pero hay una razón. Y explicar eso a veces nos cuesta trabajo para el cliente. Estos webinars están la intención de estos webinars es dar esa información. Bien. Segunda pregunta es que hay distancia. Es obvio, hay una pérdida en la distancia. Y hay una parte muy importante, si no es que es la más importante. ¿Tienes línea de vista? No se trata de que si no hay línea de vista no podemos, nada más tenemos que saber si hay línea de vista o no. Muchas ocasiones el cliente no sabe y hay herramientas para ayudarlos. Y después la otra parte, ¿lo vas a querer para control, para monitoreo o para ambos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para monitoreo puede ser, yo quiero tener en mi computadora, en mi cuarto central, EDESCADA, y quiero estar monitoreando lo que está pasando en cada PLC en mis estaciones remotas. Pero si se me va la comunicación 3 o 5 o 10 segundos y no se actualiza mi SCADA, pues no importa. Realmente no importa, en algunas ocasiones no importa mucho. Si ese es el caso, ese es un punto importante, una información muy muy importante. Pero ahora si tenemos como información en dos PLCs y los dos PLCs tienen que estar compartiendo información de manera intensiva, y es clave que los dos estén comunicando, y cuando no se comunican van a generar un paro, eso es también un punto importante. Eso es control. Por eso la siguiente pregunta, ¿cuál es el downtime aceptable? Después, la energía eléctrica. En muchas ocasiones no hay energía eléctrica. Hay unas casas, les llamamos en México casas de válvulas. Tenemos ductos bajo tierra, van por muchos kilómetros. Toda la industria petrolera lo tiene. En México le llamamos casa de... ¿Qué es? ¿Casa de válvulas? Sí, se me olvidó. Casa de válvulas. Y cada ciertos kilómetros los ductos salen de la tierra, superficie. Medimos, monitoreamos, tenemos temperatura, presión, flujo, etcétera. Y esa información la queremos en nuestro SCADA, pero ahí en esa área en medio de la nada no hay energía eléctrica. Entonces hay equipos que están diseñados para trabajar con, tenemos obviamente la solución paneles solares, batería, radio, para poder alimentar los radios y para poder alimentar los sensores. Y de esta manera tener la comunicación a nuestro sistema SCADA. Es importante que la tecnología que vamos a usar cuente con la inteligencia suficiente para utilizar la energía eléctrica de estos paneles y estas baterías de una mejor manera. Esto es porque de esa manera podemos dimensionar mejor nuestro equipo y nuestro equipo va a costar menos, ¿no? Un panel solar más chico y una batería más chica siempre es mejor. Y otro punto es que existen áreas clasificadas. Clase 1 División 2, clase 1 División 1, etcétera, ¿no? Esas son las primeras preguntas que nos empiezan a nosotros como proveedores de tecnología inalámbrica a ayudar a nuestro cliente a definir. Y en este webinar vamos a, obviamente cuando estamos con un cliente no nos metemos tan a detalle, pero hablamos específicamente de su aplicación y le decimos el por qué recomendamos algo. En este webinar vamos a hablar de estas cosas. ¿Qué tecnología está disponible? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuánto cuesta cada una? Y muchos de ustedes no tienen toda la experiencia o muchos años de experiencia instalando eso. ¿Qué herramientas tengo yo para hacer una red confiable? Vamos a empezar con una imagen que en lo personal me gusta mucho porque aquí es donde hay muchos problemas. Este es donde yo creo que el 70-80% de los problemas de las redes está, y es en la instalación. Típicamente este es mi radio. Daniela, nada más avísame si se está viendo bien. Y los demás ingenieros, si nos avisan en el área de preguntas y respuestas o questions and answers, si nos dicen qué tanto se están tardando las pantallas en aparecer. Si estoy hablando muy rápido después de que aparece la pantalla, o sea, tarda mucho mi pantalla en aparecer y yo ya estoy hablando en ella, avísenme nada más como estamos en tiempos, algunos tienen comunicación más rápida que otros, para poder saber, ¿sí?
Y Daniela, avísame si todo se está escuchando bien del lado de ustedes. Si alguien no escucha bien o alguien no ve bien, avísenos también en el área de preguntas y respuestas. En esta pantalla, regresando a nuestra pantalla, en esta pantalla vemos nuestro radio, que puede estar montado dentro de nuestro tablero de control. Al lado del radio tenemos nuestro equipo al que estamos transmitiendo. Puede ser un sistema de pesaje o una computadora, o puede ser un PLC, o puede ser un instrumento. No sé, pero puede ser, es cualquier equipo que tenga comunicación serial o Ethernet. Típicamente, telemetría es para serial y para Ethernet. Ahora, una vez que yo tengo mi equipo dentro del gabinete, necesito un cable delgado hacia la pared del gabinete, le llamamos un lighting arrestor, y luego un cable coaxial, que normalmente no lo recomendamos mayor a 50 metros, y en la parte exterior del edificio, una antena. Estas antenas, típicamente, estos son radios para control típicamente. 60% de nuestros radios yo creo que son de este tipo. Ahora, los dos deben de estar aterrizados al mismo punto. Muy importante que estén aterrizados. Imagínense una descarga eléctrica. Eso nos generaría problemas graves. Si no está aterrizado, en el radio y a lo mejor hasta en el equipo de control. Sí, típicamente es así. Muchos problemas se dan cuando este cable coaxial, pasan años, se empieza a deteriorar, se empieza a resecar y la humedad empieza a entrar al cable coaxial. Y una vez que entra la humedad, el cobre aquí adentro se oxida y se empieza a ver falsos y la pérdida es de mayor y la comunicación se cae. Otro factor importante es cuando el cliente hace sus propios conectores. Esto es cuando compra un rollo grande, un rollo grande de cables, típicamente es un LMR. Típicamente usamos el 240 y el 400, para distancias más grandes usamos el 400. Cuando el usuario o el cliente dice, dame un rollo de 100 metros y yo hago mis cables y mis conectores, siempre hacemos esta es nuestra respuesta, ¿no? Preferimos nosotros darte los segmentos de los cables ya hechos con conectores. La razón es la siguiente, es un poquito más caro, sí es un poquito más caro, pero sabemos, desde el punto de vista proveedor, sabemos cuál es la pérdida de cada segmento de cable que tienes. Porque cada segmento de cable que vendemos, si es de 5 metros, 10 metros, 20 metros, se prueba la pérdida de ese segmento en una máquina y está documentada. Entonces, cuando nos hablas y nos dices, no tengo comunicación o mi comunicación es muy mala, una de las preguntas que te vamos a hacer es, ¿qué distancia tiene este cable coaxial? Si nos da la distancia y luego te decimos, ¿hiciste tú el cable o nos compraste el cable con los conectores? Si nos dices, compré el cable con los conectores, entonces todo esto se vuelve un sistema conocido porque tengo la ganancia de la antena, la pérdida del cable por la distancia, la pérdida de estos conectores en el lighting arrestor, la pérdida de este pequeño segmento de cable delgado y la ganancia de este radio. Y tengo la distancia a la que estás comunicando. Podemos ayudarte en hacer estos cálculos y a ustedes les damos las herramientas para hacer estos cálculos, ¿no? Pero cuando nos dices, no, aquí nosotros hicimos los conectores, esto se vuelve, pues bueno, ¿habrán hecho los conectores de manera correcta? El conector, o una parte importante de los conectores que están al final del cable, están vulcanizados, o sea, están realmente el conector bien sellado, no entra humedad por ahí. Y ya son datos que se salen de nuestras manos y es posible ayudar, pero nos vuelve más complicado el trabajo a nosotros. Y a lo mejor para ustedes también van a tener un área, una red parada más tiempo. Ahora, la razón por la cual vendemos los radios que vendemos es porque los radios dan diagnósticos. Es muy importante para nosotros como proveedor que nuestros clientes tengan herramientas de diagnóstico y que en tu sistema pueda estarse monitoreando. ¿Qué me llamo diagnóstico? Bueno, pues que sepamos a qué temperatura está el radio, que podamos saber la potencia de transmisión, la potencia de recepción, si hay ruido eléctrico, si se nos cae la señal. Depende de la tecnología, depende de los diagnósticos importantes que necesitamos. Y hemos seleccionado las marcas que vendemos en base a eso. ¿Qué herramientas le da al cliente para tener una información confiable? Bien. Estos son
tips importantes que queremos dar a nuestros clientes, como empezar a crear este sentido común en una red inalámbrica. Pero ahora vamos a hablar de los conceptos, ¿sí? El lenguaje, el vocabulario que hablamos. ¿Qué es frecuencia fija? Bueno, frecuencia fija típicamente es cuando hablamos de abajo de 900 MHz. En este mercado vamos a hablar de bandas que van, el 99% van de 100 MHz a 5.8 GHz. Ese es nuestro espectro en el área de automatización. Gracias, José. De 100 MHz a 5.8 GHz. Todo ese espectro, hay varias frecuencias y varias tecnologías. Frecuencia fija, típicamente lo hablamos de 100 MHz a 860 y tantos MHz, que es en Europa, ese es el estándar, 860 y tantos MHz, es una banda libre. Y todo para abajo en las Américas son bandas, le llamamos licenciadas, bandas donde se requiere una licencia. Es un trámite en gobierno que se tiene que hacer. En México le llamamos Secretaría de Comunicación y Transportes. Colombia el ministro, se me fue el nombre. En Estados Unidos es la FCC, etcétera, etcétera. Frecuencia fija es cuando transmitimos en una sola banda. Decimos, yo voy a usar la banda de 150 MHz y esa es la banda que voy a usar en este lugar. Hay que decirle esto a un departamento en el gobierno y anualmente nos van a cobrar una pequeña cuota por usar esa frecuencia en ese lugar. Eso es frecuencia fija. Frequency hopping típicamente se utiliza en dos bandas. En 900 MHz, que realmente es 902 a 928. Ese espectro de 902 a 928 MHz, ahí se utiliza frequency hopping. Y en 2.4 GHz, creo que es de 2.42 a 2.46, algo así, GHz, 2.4 GHz. Ahí se utiliza frequency hopping spread spectrum y en un momento más vamos a explicar qué es esto. Pero ahí se utiliza. Direct Sequence Spread Spectrum, o algo que también le llaman la nueva versión es OFDM, Octagonal Frequency, algo más. Ahorita lo vamos a ver en la presentación. Típicamente esas tecnologías es lo que están usando ustedes, lo que estamos usando en nuestras laptops, en nuestras computadoras, es Wi-Fi. Es compatible con Wi-Fi. Algo importante para algunos clientes es frequency hopping en 900 MHz no es compatible entre diferentes marcas. Comprar un radio de una marca de un frequency hopping no puede hablar con otra marca que también tenga esa misma tecnología. Vamos a explicar un rato más por qué. Direct Sequence, sí, todos hablan Wi-Fi y todos pueden hablar pueden hablar unos con otros sin importar la marca. Este es 900 MHz y Direct Sequence es 2.4 GHz. TDMA es una tecnología que usamos, inclusive este es un radio nuestro, es un desarrollo que hicimos para nosotros. Es una tecnología que muchos de nuestros clientes buscan. En ocasiones el cliente busca enlaces. La tendencia ahora es tener video a larga distancia. Entonces, tener un radio que nos dé a 40 kilómetros 20 megabits por segundo a un precio competitivo. Todo esto se utiliza mucho en el área de aguas, etcétera. Y a veces los presupuestos no están como se deberían. Y hemos podido encontrar la solución. Este es un radio punto a punto. Tiene unas opciones de punto a multipunto y ahorita lo vamos a platicar más adelante. Pero pensemos lo primero como punto a punto, 40 kilómetros, 20 megabits por segundo, abajo de $1,000. Y vamos a tocar esos detalles. Esa es una tecnología también. Y otra vez, Industrial Bluetooth. Esa es una necesidad que tienen los clientes de comunicación inalámbrica a corta distancia. Y vamos a tocar, es como el ser Bluetooth que conocemos, pero de grado industrial, más potencia, es frequency hopping también, nos da muchas ventajas. Y vamos a tocar eso. La banda de radiofrecuencia vamos a tocar la potencia de transmisión muy importante. Muy importante. Y también hoy vamos a hablar de cuando ven una hoja técnica. Ayer o antier nos mandaron una hoja técnica de un radio. No hablamos, si vamos a hablar bien de la competencia, no hablamos mal, pero hay varias marcas que te ponen el radio en la hoja técnica y te dicen, este radio te da 150 kilómetros.
Y su velocidad es de 115 o 300 no, 115 megabits por segundo. Pero no te dan, en esa hoja técnica no ves la ganancia de la antena, era un radio pegado a una antena. No te da la ganancia de la antena y no te da la potencia del radio. Esa hoja técnica está hecha para decirle al cliente que no tiene experiencia en radios una mentira. Porque, pues, no sé qué estén utilizando, pero no puedes tener a 115 megabits por segundo 150 kilómetros. Necesitas saber, para tener esa información, necesitas saber la potencia y la ganancia de la antena. Y después ver el nivel de línea de vista que tú tienes. Y después vemos la velocidad que te pueda llegar a dar ese radio, ¿no? Sin importar las marcas así es, incluyendo algunas marcas que una de las marcas que conocemos nosotros tiene una hoja técnica. En las hojas técnicas que tenemos siempre decimos potencias y ganancias. Eso es muy muy importante. Y vamos a tocar esos datos técnicos, esas partes importantes técnicas las vamos a tocar porque ustedes necesitan tener la información correcta para elegir la tecnología y el radio correcto. Ya tocaremos esa parte. Y vamos a hablar de antenas, cable coaxial, que es muy importante. Yo creo que la antena es tan importante o más importante que el radio. En ocasiones nos enfocamos en el radio, pero la antena es clave. Y la línea de vista. Bueno, nomás es una imagen, ¿no? Tipos de radios, hay muchos colores y sabores. La forma o la marca es... nosotros tenemos 5 proveedores de radios y con esto abarcamos yo creo que el 95-96% de las soluciones en automatización. Vamos a tocar estos temas, ¿no? El mismo radio es transmisor, receptor. Normalmente el mismo radio puede ser maestro, esclavo, repetidor o repetidor esclavo, etcétera. Bueno, empecemos a ver con esta tabla. Aquí nos dice, en la parte superior nos dice la frecuencia y la tecnología. Las más típicas, no son todas, pero con esto es más del 80%. Frecuencias bajas típicamente van de 100 a 450 más o menos. Este es Industrial Bluetooth. Este es 900 MHz, probablemente la mitad de los radios son estos que vendemos, porque mucho para control. 2.4 Direct Sequence, el que mencionaba, el TDMA, punto, y tecnología celular. Estas son las características. Requiere licencia, tiene capacidad de punto multipunto. ¿Qué tan bueno es cuando no hay línea de vista? ¿Cuál es su ancho de banda? ¿Qué distancia típicamente te da sin repetidores con línea de vista? Aquí debo de poner con línea de vista. Más o menos cuánto cuesta todo esto en Estados Unidos. Y mencionaba uno de los radios más comunes, porque estamos en el área de automatización, la mayoría de los radios es control. Este radio no puede con video, pero todavía hay muchas aplicaciones, la mayoría de las aplicaciones no nos piden video. Es algo que está creciendo, pero todavía no representa mucho. Pero tiene muchas ventajas. No requiere licencia, puede ser punto multipunto. Tenemos redes con un maestro, 80 esclavos. Es muy bueno cuando no hay línea de vista. Nos puede dar hasta 1.2 megabits por segundo. 50 kilómetros es posible, recuerden, con línea de vista. Esto es relativo. Sí, esto es relativo. Si no hay línea de vista, no. En ocasiones, con otra competencia conozco bien al gerente de ventas de la otra competencia, tenía un radio de 900 MHz con 1 watt. Fíjate que aquí tengo que poner los watts. Ahorita menciono los watts. Con 1 watt publicaba 70 y tantos kilómetros con 900 MHz. Y le digo, no, espérame, ¿cómo lo haces? ¿Por qué pones 70 kilómetros si tú sabes la curvatura de la Tierra después de 10 kilómetros te empieza a afectar? Tienes que poner, acuérdate que está la curvatura de la Tierra y pues una antena no ve a la otra, a menos si le pongas unas torres muy muy altas. Y dice, no, es que lo hicimos desde 2 montañas. Pusimos un radio, creo que en el Cañón de Colorado pusieron un radio en una montaña, otro radio en otra, pues estaban muy altos. Obviamente si hay línea de vista, pues sí va a haber comunicación.
Pero al cliente no le dicen eso, ¿no? No le dicen que le van a vender las montañas junto con los radios para que pueda tener esa red. Vamos, para eso es este webinar y por eso estos datos, ¿no? Es importante las distancias, es importante reconocer que a estas distancias no va a ser punto a punto, vamos a necesitar repetidores, o estamos estimando que vamos a tener un punto muy alto para comunicarse con los demás. Algunos clientes ponen un radio arriba de una montaña y todos los remotos están alrededor de la montaña, entonces no es problema, están a nivel de piso pero alrededor de la montaña, entonces no es problema. Espero que esta parte esté claro. Si hay comentarios o preguntas, les pido nos los dejen saber en el área de questions and answers o preguntas y respuestas. Esta es una tabla que la tenemos para Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, y nos dice las frecuencias y para qué es cada frecuencia, ¿no? Las frecuencias que usa las ambulancias, los municipios, los celulares, etcétera, y las bandas que nos dejan libres, le llaman amateos, son bandas que utilizamos sin necesidad de licencia, ¿no? Y aquí está el segmento, por si alguno quiere saber, esto lo podemos compartir, ¿no? Les vamos a mandar esta información también, y díganos en qué país es, y si tenemos esa tabla se la enviamos. Bueno, vamos a hablar un poco de teoría, de ganancias y pérdidas. Esta imagen nos dice mucha información, ¿no? Aquí tenemos nuestra tabla. Espero me pueda explicar, son muchas raíces. Vayan siguiéndome, por favor. Esta es nuestra tabla. Aquí hay 0 dBm, esto es potencia. 0 dBm, esto es. El radio, vamos a suponer que es un radio de 1 watt 900 MHz. El radio como tal trae 30 dBm. Entonces mi potencia es de 30 dBm. Después pongo un pedazo de cable. Recuerden que la primera sección, eso está dentro del gabinete, y para llegar al lighting arrestor, la conexión entre dentro del gabinete y fuera del gabinete es esta. Hay pérdidas, ya empezamos a tener pérdidas. Hay unas pérdidas chiquitas en este conector. Y después, depende de la distancia de aquí, pues va a ser más pérdidas en el cable. Y después otra vez tenemos ganancia, la antena. La antena tiene potencia radiada, entonces tengo ganancia en la antena. Y después viene otra vez pérdida, que depende de la distancia que tenemos. La distancia que tenemos entre antena y antena va a haber esta pérdida. ¿Okay? Y después tenemos la ganancia de la otra antena. Pues otra vez vuelvo a tener ganancia. Ganancias en los cables, conectores, en el otro cable delgadito, y otra vez la potencia en... No, bueno, no es cierto. Ya no nos importa porque la potencia nada más está en el área de salida. Entonces, esta es nuestra señal. Nosotros hacemos, en un entrenamiento que tenemos, podemos darles el entrenamiento desde esto manual. Ya tenemos un software que hace todo esto por ustedes, nomás les estoy mostrando la teoría. Pero ¿por qué mostramos esto? Por este número importante. ¿Qué es un radio bueno? No tiene que ver la marca. Tu recepción de sensibilidad es un punto muy importante. La potencia del radio, este radio en particular tiene la sensibilidad de menos 108 dB. Siempre buscamos darle un 20% de colchón, de margen. Sí, o sea, si estas pérdidas hubieran llegado a 108, muy probablemente hay comunicación, pero siempre le decimos al cliente, vámonos a lo que te diga la sensibilidad del radio, túmbale un 20%. Nada más como margen de seguridad, ¿no? La humedad del ambiente, la integridad de este cable, si empieza a haber más pérdida en este cable, si la antena no se alineó bien, uno no sabe. Dejemos este 20% como colchón. Daniela, Eric nos está pidiendo el EDI de la reunión Ya, gracias Daniela. Entonces, esta parte es clave. Van a ver ustedes radios que tienen menos 108, otros radios tienen 102, 98, 92, 86, y el que compran en una tienda departamental en Cali, el que tienen en la oficina, que se debe tener como 76.
menos 76. Entonces, esta es la parte importante de un radio. Cualquier radio es un radio bueno, este es un punto importante. La sensibilidad de recepción. Y otro punto importante en los radios es la potencia que me da el radio, y la potencia y el tipo de antena que estoy usando. Y miren, este es otro punto importante, la distancia de este cable. Y menciono que esto es importante porque son cosas que ustedes pueden seleccionar. Esta es lo más importante, ¿no? La pérdida que tenemos aquí es muy importante, pero eso no lo pueden cambiar. Si eso ya, tu pozo, tu chiller, Afonso, lo tienes en una distancia y tú estás en otra, ¿no? Y esa, no, ni modo de decir acerca el chiller para que tenga una comunicación más confiable, no se puede. Esta es una constante que estamos diseñando todo nuestro sistema para poder tener comunicación entre estos dos puntos. Esto es algo que no podemos cambiar, pero todo lo demás sí podemos seleccionarlo. Muy importantes estos números. Espero que esto sea útil. Espero que, si no me estoy explicando bien, déjenme saber, por favor, en el área de preguntas y respuestas o questions and answers. Les comento esto antes se hacía de manera manual. Ahora ya tenemos un software que incluye los puntos GPS, nos dice línea de vista, y les voy a presentar esto más tarde. Bueno, vamos a hablar de control. A partir de aquí, esto es sentido común. Todo esto fue sentido común. Ahora vamos a hablar de la parte de control. Si nos enfocamos en el área de control, tenemos varias cosas. Típicamente utilizamos lo que me mencionaba Frequency Hopping Spread Spectrum. ¿Qué es Frequency Hopping Spread Spectrum? Frequency Hopping es, si hablamos que esto es 900 MHz Frequency Hopping, les decía que aquí tenemos 902, aquí tenemos 928 MHz. Tenemos todo este espectro, tenemos estos 26 MHz de espectro, y lo rompemos en diferentes canales, pueden ser 50 o pueden ser 100 canales. Vamos a poner 100 canales. Entonces, en lugar de utilizar todo este espectro para transmitir, agarramos una banda pequeña, uno de esos canales, todo ese espectro lo dividimos en 100, y esta centésima de espectro, ahí ponemos todo un watt, y ahí transmitimos. Eso nos da una ventaja. Si ponemos todo un watt en un pequeño punto de espectro, podemos aventarlo más lejos. Bueno, disculpen, los que son ingenieros de comunicaciones, a lo mejor estoy usando términos que son coloquiales, pero yo soy ingeniero mecánico eléctrico y a mí me lo explicaron con manzanas, y yo lo explico con manzanas porque la mayoría de los que están frente a nosotros cuando hablamos de radios no son ingenieros en comunicaciones, ¿no? Los que son ingenieros en comunicaciones, tengan paciencia, ya llegaremos a los temas que a lo mejor ustedes están esperando escuchar, ¿no? Vamos a hablar esto con manzanas, y yo sí lo entendí. Y vaya que me lo pedí que me lo explicaran varias veces, porque los ingenieros de radio, trabajaban en una compañía de radios, y los ingenieros en radio no creían que un ingeniero mecánico eléctrico fuera tan neófito en el área de comunicaciones. Afortunadamente dieron buen entrenamiento y ahora me defiendo bastante bien. Entonces, toda esa potencia la mandamos en un pequeño espectro, y por esa razón puede llegar a distancias grandes, porque un watt no es mucho, ¿no? Un watt, tiene que ser un watt, no dije esto, el 900 MHz no requiere licencia, siempre y cuando no pase de un watt. Ahora, tengo 100 canales, entonces lo que va a hacer el radio es va a transmitir unos milisegundos en un canal, y luego se va a brincar a otro canal, y después a otro, etcétera. Vamos a hacer una simulación aquí. Mi primer paquete, estos es 902 y estos es 928. Este es mi primer paquete que yo envío. Vamos a suponer que estamos transmitiendo, ¿qué les gusta? 908, 910 MHz. Mi primer paquete de envío es en el canal 4, que es 908 MHz. Es mi primer paquete. Después de ciertos milisegundos, me voy al 2, luego me voy al 3, después me voy al 4, después me voy al 5. Fíjense lo que está pasando aquí. Este es un hueco. Aquí no hay comunicación. Número 1. Número 2. 3 está aquí, 4 está acá y 5 está acá. Cada vez que el siguiente, transmito en varias frecuencias, en varios canales, por varias razones. Primera es seguridad. Muy importante la parte de seguridad. Número 2 es el ruido. El ruido eléctrico. Aquí simulamos que hay un ruido. Imagínense que ustedes están
en una bomba, de agua, y tienes un radio ahí. Esa bomba está en un punto, al lado de un punto rural. Y al lado de esa bomba llega un policía, se estaciona, porque ahí en la bomba hay un arbolito y la policía se estaciona abajo del arbolito para que no le dé el sol, y tiene un radio. Pero no te equivocas, que es mucha potencia. Y el policía se pone a hablar por radio, y la antena del carro de policía está cerca de la antena de nuestro radio, de nuestro mini radio de 1 watt. Obviamente la policía pues tiene su frecuencia, puede ponerle la potencia que quiera porque pues es su frecuencia, pero nosotros nomás tenemos 1 watt. Entonces definitivamente le va a hacer un ruido al radio, pero no le va a hacer un ruido en todo el espectro. En todo eso, de 902 a 928 no va a hacer ruido en todo el espectro, va a hacer un ruido en un área, que es esta. Aquí le está haciendo ruido ese policía. O puede ser un variador, no tiene que ser un policía, si estamos dentro de una planta, puede ser un variador de velocidades 100 HPS, o puede ser, no sé, otra cosa, un horno eléctrico que esté cerca del radio y hace un ruido eléctrico impresionante. Le está tumbando una parte del espectro. Lo que hace este radio es, mandó el canal 1, el receptor lo recibió, estuvo bien, pero luego mandó el canal 2, el 2, como no aparece en ningún lugar aquí, el 2 lo ha de haber enviado aquí. Como no, el receptor no notificó que lo recibió, lo va a retransmitir en otra frecuencia, que lo va a retransmitir en el 3. Aquí sí lo recibió, luego va al 4, 5, 6, 7, y luego el 8 no está. El 8 probablemente está en esta área también. El radio tiene esa capacidad de hacer el acknowledge. Es el mismo radio, nomás que lo configura uno como maestro o como esclavo, o como repetidor. Y el radio es el acknowledge, yo recibí este mensaje. Por esa razón, este radio es muy bueno para control, da mucha seguridad en la parte de control, y también por esa razón, la limitante del radio en cantidad de información es de 1 megabit por segundo. 1.2 dice la teoría, ¿no? Pero así dice la teoría, es 1.2. Este radio nos da 1.2 megabits por segundo, pero es mucho más que suficiente para tener, típicamente, depende mucho del precio, típicamente 100 radios o más, hablando con un solo maestro. Ahora, mejor déjenme, ayudando en la parte de sentido común, ¿dónde no podría este radio en control? Imagínense ustedes que tienen un encoder de 5000 pulsos por revolución, o que tienen una señal muy rápida, y quieren estarla retransmitiendo cada milisegundo. Si queremos, aunque estamos hablando de un punto, de una sola señal, pero queremos estar actualizando en el PLC esa señal cada milisegundo, aunque es muy poca información, pero estarla repitiendo muchas veces en un lapso de tiempo muy corto, se vuelve mucha información. En esos casos es cuando esa tecnología no puede. No importa la marca, no va a poder. Usamos otro radio. Realmente en una estación remota eso es muy pocas veces. Típicamente de estaciones remotas estamos hablando de subestaciones eléctricas, estamos hablando de estaciones de bombeo, estaciones de petróleo, casos como el de Alfonso que tiene un chile, dice estoy en un equipo allá, yo quiero monitorearlo. No está hablando de ninguna señal que va a transmitirse en 1 o 2 milisegundos. Cuando cualquier señal la ponemos arriba de 200, 300 milisegundos, este radio es perfecto para eso. O de 1 segundo, todavía mejor, pero arriba de 200 milisegundos ya estamos bien. Esto es nomás tratando de construir un poquito el sentido común. Si no me estoy explicando, ingenieros, si tienen preguntas, por favor déjenme saber. No hemos tenido preguntas todavía, espero que me esté explicando bien y espero que no estén dormidos todavía. Pero si tienen dudas y preguntas, les pedimos, déjenos saber en el área de preguntas y respuestas, questions and answers, déjenos saber cómo me estoy explicando y qué están pensando ustedes, y si hay algo que tengan en mente en la aplicación, también déjenoslo saber. Otro punto importante es la razón que está cambiando de frecuencia. El único que sabe cuál es la siguiente frecuencia que va a transmitir es el maestro. El maestro dice, mi primera frecuencia va a ser 908, la segunda va a ser 920, la tercera frecuencia va a ser 904 MHz y luego va a ser 915 MHz. El maestro le está diciendo a los remotos cuál es la siguiente frecuencia. Nadie más sabe eso.
Entonces, cuando alguien quiere hackear tu red, pues esto se vuelve muy complicado, porque no sabes en qué frecuencia va a hablar. Y otros factores de seguridad también, ya tocaremos la parte de seguridad. Esto trabaja igual en 900 MHz y en 2.4 GHz. El concepto, cuando hablamos de frequency hopping, el concepto es el mismo. En los radios de 2.4 GHz la diferencia es que el estándar es de medio watt. En los radios en los radios de 900 MHz, para que sea banda libre tiene que ser máximo de 1 watt, y en los de 2.4 GHz, para que sea banda libre tiene que llegar a medio watt. Ya se empiezan a dar cuenta de por qué 900 es mucho más confiable que 2.4. Si esto no es lineal, un radio de medio watt en 2.4 está considerablemente más limitado que el de 900 MHz. Pero bien, frequency hopping, ¿no? Vamos a hablar, frequency hopping, aquí hablamos, cada una de estas líneas verdes es un canal. Cuando hablamos de direct sequence, el radio el Wi-Fi que tienen en su oficina, el 802.11 ABG, así se comporta como esto. Cada canal es este. El primer canal es de 2024, el de Wi-Fi nada más es en 2.4. Aquí está 2.4, 2.483. Aquí, si ustedes se fijan, cada canal es más grande. Son menos canales y cada canal es más grande. Y aquí van en orden. Este es el primer canal, segundo, tercero, cuarto, y luego transmito en este, etc. Ahora ven, porque este canal es mucho más grande, por eso pueden transmitir mucho más información. Y aunque va haciendo canales, aquí sí es importante. Si llega algo y nos hace ruido en esta parte, bueno, nomás utiliza el resto del canal. Nada más utiliza el resto del canal y la información que vamos a mandar en ese canal en ese momento va a ser menor. Esa es una de las razones por las cuales en ocasiones nuestras redes son más rápidas, en ocasiones estoy navegando en internet muy rápido, y a veces estoy navegando más lento. A veces los mails se tratan mucho y a veces no. Un señal que esté haciendo ruido te va a bloquear la información, no va a ser constante, no es constante la información, no es constante la velocidad en la tecnología wireless en nuestras laptops, porque usan esta tecnología, cosa que no debe de ser en un PLC. Debe de haber una comunicación más confiable y más constante de PLC a PLC o de I/O a PLC. ¿Qué sucede cuando tenemos monitoreo? Cuando queremos monitoreo. Bueno, CSMA. Esto es Wi-Fi. Continuemos ahora con Wi-Fi. Típicamente, por las razones que acabo de mencionar, utilizamos Wi-Fi para monitoreo. Wi-Fi es CSMA, Carrier Sense Multiple Access. Cuando... ¿Esto qué significa? Bueno, cuando vemos que no hay nadie transmitiendo, yo empiezo a transmitir. Entonces los radios, esto estamos hablando en milisegundos, ¿no? Todo lo que acabo de hablar hace rato es algo que ya viene en el radio, no se puede configurar. La tecnología así es, nomás estoy hablando de la parte teórica, para entender la diferencia una entre la otra, ¿no? Y eso nos dice dónde la puedo utilizar y dónde no. En estos radios Wi-Fi, lo que hacen es todos los radios se encienden, todos hablan el mismo lenguaje, entonces dicen se encienden, no hay nadie hablando en mi frecuencia, yo tengo algo que decir, déjame transmitir. Y si son 3 radios, pues los 3 radios van a estar hablando muy tranquilamente, pero si son 80 radios, pues todos los radios tienen que esperar. Imagínense, son 80 laptops. Y en ese piso de oficinas donde pueden estar ustedes ahorita, pues las laptops tienen que esperar a que nadie esté hablando para ella empezar a hablar y empezar a tomar los emails o empezar a navegar en internet. Obviamente, insisto, todo esto es en milisegundos, no lo nota uno. Pero aquí sí, la cantidad de equipos en esta red nos va a hacer la red más lenta. Y se va a notar. Es muy buena tecnología para monitoreo porque transmite mucho más información. A lo mejor no a tanta distancia, pero transmite mucho más información que un frequency hopping. Entonces, si tengo video, tengo que irme por aquí. Pero ya sabemos que si voy a usar esto, tengo que tener cuidado con la cantidad de elementos que vamos a usar
y con la distancia en la que lo vamos a usar, porque este radio es de medio watt, máximo puede ser de medio watt. Es más, típicamente son de 300, menos de 300 miliwatts. Vamos a hablar más de CSMA. Pero aquí está la explicación. Antes de que el radio empiece a hablar, empiezan a escuchar. Si nadie está hablando, yo hablo. Lo que mencionamos ya no es tan confiable. Funciona más rápido, pero no es tan confiable. No es para control. Típicamente lo podemos usar para control con algunos criterios, pero típicamente no es lo más recomendable. En distancias cortas y cuando no son muchos radios y con una muy buena línea de vista, puede ser una buena opción para control. Obviamente cuando la distancia cuando los radios empiezan a alejarse unos de otros, pues esa distancia de transmisión nos da tiempos más largos de transmisión y todo se va haciendo más lento. La siguiente tecnología, TDMA. La siguiente tecnología, TDMA. TDMA, lo que yo mencionaba, es punto a punto. Esta tecnología nos va a dar punto a punto y nos va a permitir saber esos tiempos. Yo hablo, yo tengo un lapso de tiempo determinado para hablar y después me tengo que callar y te tengo que escuchar tanto tiempo y luego yo voy a hablar tanto tiempo. Esos son estos time slots. Entonces yo puedo transmitir toda la potencia que tengo en un canal y la puedo transmitir muy lejos con un alto ancho de banda porque sé que no tengo que esperar nada. Yo sé que aquí hablo y aquí hablo yo rápido. Y después me tengo que callarme porque ese es el tiempo donde tengo que escuchar. Por esa razón es nada más punto a punto. Por esa razón podemos tener 40 kilómetros con 20 megabits por segundo. ¿No? Vamos a hablar más de esto. Aquí está el ejemplo. Dale a cada persona 10 segundos para hablar. La persona solamente va a hablar 10 segundos. Y cada persona lo va a hacer de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, estos radios son en 5.8. Hay en 2.4 y en 5.8. Sí. Típicamente CSMA es en 2.4 y TDMA es en 5.8. Típica, no tiene que ser así. Típicamente es así. Lo atractivo de este radio es que combina las dos. El mismo radio, en sus settings, puedo decir, yo quiero que este radio sea TDMA o quiero que sea CSMA, Wi-Fi. Sí, inclusive dentro del radio podemos hacer una combinación entre tecnologías. Déjenme ponerles un ejemplo. Aquí tenemos nuestro cuarto de control. Este es un punto remoto, un repetidor, donde tenemos panel solar y baterías. Y acá está nuestra estación remota, donde tenemos instrumentos, variadores de velocidad, PLCs, instrumentos, etc. Aquí hay un radio de 5.8 GHz de DMA. Entonces nos da 40 kilómetros a 20 megabits por segundo en 5.8 GHz. Este radio tiene la modalidad de repetidor. En la realidad no es aquí se ven dos antenas, pero en la realidad es solamente un radio. Aquí no tenía la imagen correcta, por eso yo puse, se ve así, pero la de abajo nomás es antena. Este radio va pegado a la antena y tiene un conector externo para poner una antena externa. Pero dentro de esta caja hay dos radios. No es uno, hay dos. Un radio para hablar con este y otro radio para hablar con este. Y al segundo radio le ponemos la antena externa. Eso le llamamos back to back. Eso nos permite tener 40 kilómetros aquí y 40 kilómetros acá y tener 20 megabits por segundo de capacidad de aquí a acá. Espero me esté explicando, ingeniero. Si alguien tiene dudas o preguntas, déjenme saber. Sí, por favor, en el área de cuestionarios pueden darnos su retroalimentación de aplicaciones, etc. Es importante para nosotros saber si esto está siendo entendible. Y este radio tiene otra modalidad. Este radio, como lo ven, tengo mi radio, está pegado a la antena en 5.8 GHz de DMA. Y este radio tiene un segundo radio que lo configuro como Wi-Fi
inalámbrico y le pongo una antena en el conector adicional, en el conector externo que tiene, le pongo una antena omnidireccional. Y a 300 metros, de 100 a 300 metros, todos los equipos estos yo les pongo un pequeño convertidor a Wi-Fi de Ethernet o serial a Wi-Fi en un cubito. Es un radio que ya es un cubito y es una antena y radio todo junto, así IP67, puede estar a la intemperie, etcétera, muy bajo consumo, y hace que todos estos equipos que están en campo se comuniquen inalámbricamente con el radio Wi-Fi que está dentro de este radio y que está cableado al otro radio de 5.8. Es el mismo radio con diferentes modalidades. Espero me estoy explicando bien, ingeniero. Déjenme saber, por favor, si no me estoy explicando bien y lo explico diferente. Lo repito muchas veces porque yo pregunté esto muchas veces, ¿no? a los ingenieros en radiofrecuencia, y esto sí, no, según yo, ellos no saben explicar. Espero yo no esté igual, pero yo me tardé un rato en entender el concepto. Así que si hay alguien aquí con poca experiencia en la parte de comunicaciones, sin miedo, avísenme y les damos más explicaciones en esto, o les mandamos información, o hacemos una sesión aparte y explicamos esto bien. Es importante para nosotros que la idea se pase de manera correcta. Hay mucha información en la parte de telemetría y un mejor cliente siempre va a ser el cliente que está mejor informado, ¿no? Y con el cual podemos trabajar para identificar la solución de mejor manera. Ustedes conocen bien su aplicación y nosotros conocemos bien esta tecnología. Muy buen punto, Seth. Hablo de muchas ventajas que tenemos aquí, pero como mencionaba al principio, y hay que repetir, sobre todo en estos radios 5.8, es muy importante la línea de vista. En todos los radios donde la velocidad es amplia, alta, hay que cuidar la línea de vista, porque no va a ser alta si no hay una buena línea de vista. Buen punto. Y igual la curvatura de la Tierra menciona Seth, lo mencionamos al principio, aquí en todos los radios se aplica igual. Más adelante voy a mostrar la herramienta que nos va a decir cómo nos afecta la curvatura de la Tierra y cómo nos afecta la topología del terreno, ¿no? Donde estamos instalando nuestra red. Cuando la línea de vista nos permiten, estos son buenos radios. Gracias, Ed. Nada más para cerrar la diferencia entre CCMA y TDMA. La colisiones es muy mala, pues no hay colisiones en TDMA porque es punto a punto. El ancho de banda en distancias largas, el CCMA es más bajo, en TDMA es más alto. Para distancias cortas, distancias largas. El mismo radio puede ser los dos. Aquí está una tabla que nos ayuda a ver dónde están las mejoras, ¿no? Cuando estamos hablando de distancias de 5 o 6 kilómetros o menos, CCMA es un excelente radio, mejor que TDMA. Estos mismos radios los configuramos como CCMA y tenemos un ancho de banda mucho, estamos hablando de, no sé, arriba de 40, 50, 60 megabits por segundo. Cuando es TDMA, fíjense cómo se comporta, ¿no? Se mantiene muy constante nuestra capacidad de comunicación, ¿no? La banda de 5.8 creo que es medio watt, o sea, no lo recuerdo exactamente, pero que anda medio watt, no puede llegar a un watt. Y algunos fabricantes, bueno, buen punto. Aquí es un truco, ¿sí? Está muy interesante. Si ustedes se fijan, hablo de la potencia del radio. Es lo que dice la teoría, la potencia del radio. Les voy a platicar mi experiencia. Me hablan un cliente, este es un cliente de Latinoamérica y un cliente en Estados Unidos. Nos habla un cliente de Latinoamérica y nos dice, esto es en Chile, en un medio de un desierto. Quiero comprarte un radio de Wi-Fi y quiero un amplificador de 5 watts. Y espérame, digo, no puedes poner un amplificador de 5 watts porque el estándar dice que es de medio watt, es un tip, puede ser lo que quieras, puede ser cliente, nomás te aviso que la ley dice que en ningún lugar del mundo puede ser. Sí, la respuesta es, yo estoy en medio de un desierto, aquí no viene nadie, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Lo mismo, una compañía de petróleo de Noruega nos habla y nos dice, ¿tienes amplificadores de 10 watts para la banda de 900 MHz? Le contesto lo mismo de los estándares y me dice, mira, yo estoy en el Mar del Norte, acá no llega nadie. Y este es mi mar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y se puso un amplificador. Y igual en Ohio, una de las bases aéreas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también me habla y me dice lo mismo y la respuesta de él fue, yo soy la Fuerza Aérea, yo puedo hacer
lo que yo quiera en mis bases navales, nadie me va a decir nada. Entonces, el amplificador es importante. ¿Sí? Nosotros les decimos lo que la ley dice y ustedes, si esto es necesario, pueden tomar como consideración esto. Ahora, José, otro punto importante es la antena. ¿Qué sucede si yo mantengo el mismo medio watt en ese radio de 5.8, pero le pongo una antena de la cantidad de potencia radiada que yo quiera? Sí. Entonces hay que ver también la ley, en cada país es diferente cuánta potencia radiada puedes tener. Pero ya es complicado monitorear a detalle esa potencia radiada, cuánto te va a dar. Y realmente cuando nos manejamos con antenas si son de 5.8, con antenas abajo de 20, 23 dB, hacia abajo, vamos a estar bien. Sí, los radios de 2.4 y 5.8 típicamente están abajo de medio watt. No sé si, Alfonso, levantaste la mano, no sé si vas a preguntar algo o comentar algo. Y José, así es. Bueno, José, espero haya respondido tu pregunta también, José, ¿no? Si hay... Típicamente los fabricantes de radio no te van a vender el radio con más potencia de lo que la ley lo permite, porque ya nos metemos en problemas todos, ¿no? Típicamente el radio te lo van a vender con la potencia correcta, pero siempre va a haber amplificadores, siempre va a haber antenas que podamos aumentar la potencia, etcétera. Bien. Este radio también, este radio, le llamamos el RAN, Reliable Automation Network, te permite poner esa opción donde vienen dos radios dentro del mismo radio, pones los dos radios iguales, los dos radios a 5.8 y los dos radios apuntando a un otro, entonces lo volvemos redundante y se agrega. ¿Qué significa esto? Bueno, pues aquí no vamos, realmente aquí acuérdense de esto a veces es marketing, nunca vamos a tener 30 megabits por segundo, pero siempre vamos a andar arriba de 23. Y además es redundante, si se me va un radio el otro se queda, ¿no? Y sé que un radio se me fue. Esta es otra característica importante. Cuando quiero usar control con estos, cuando el cliente nos dice, yo quiero tener voz, video, datos y hasta un teléfono en mi estación remota que se comunique con mi estación remota, yo quiero toda la comunicación ahí, hasta quiero poner T1 telefonía. O sea, todo esto es posible, todas esas opciones las tiene este radio y el ancho de banda no lo permite y es confiable porque es redundante de esta manera. Espero que hasta en esta parte de monitoreo, que nos enfocamos en radios de 2.4, 5.8, CCIA y TDMA, esté entendible y me esté dando a entender bien. Ya no sé, avísenme si no es así. Vamos a hablar ahora de control. Con el de los casos de Alfonso, ¿no? Que si yo tengo un equipo de control en algún lado y quiero monitorearlo desde acá. Daniel en Colombia me dice lo mismo. Yo tengo esta aplicación allá y quiero comunicarme en control aquí. Tengo entradas y salidas. En ocasiones nos ha dicho, tengo protocolos HART, DNP3, Modbus, y quiero unir todo eso vía wireless a mi cuarto de control central, a 10 kilómetros de distancia. Todas esas aplicaciones las vamos a ver aquí y nos vamos a enfocar en eso en los siguientes minutos. Enrique nos dice que tiene unas bombas a 100 metros y me imagino que hay línea de vista, porque dice de distancia, línea de vista. Ok, entonces sí, esto es interesante. Ahorita vamos a tocar ese tema de I/O también. Cuando son cortas distancias como estas hay unos radios más económicos, muy fáciles de configurar, que a lo mejor puede ser atractivo para ustedes. Vamos a tocar ahora con todos estos puntos, vamos a tocarlos ahora. Vamos a empezar con lo personal, que me gusta más a mí, ¿no? Vamos a ver todos, pero les voy a mostrar que me gusta más personalmente el que lo veo
En inglés se les llama el early adopter. Yo soy de los que adopta, de los primeros que compran los gadgets. Si sale una tecnología nueva y la veo bien y la teoría dice que todo funciona bien, yo soy el primero en comprarla. Algunos clientes son así, otros son, déjame primero que lo use más gente, estar seguro que funcione y luego lo compro yo. No, yo soy early adopter. Y me gusta mucho la nueva tecnología y estoy viendo que y esto es algo que ha funcionado perfectamente para nosotros. Es una excelente idea de una compañía australiana. Se llama Semáfore. Tiene dos marcas, Evox y Kingfisher. Y les voy a decir por qué me gusta. Tenemos hasta 32 entradas y salidas. Aquí hablamos para los que andan de I.O. Tenemos hasta 32. Hay varias opciones, colores y sabores de esta línea, pero esta es la opción que más me gusta de esta compañía, que es la que más me gusta en este tipo de telemetría en control. Tenemos hasta 32 I.O. Puede ser análoga o discreta. También tenemos un puerto de Ethernet. Y se le agrega un radio de 900 MHz o un celular. Si queremos transmitir en 900 MHz, frequency hopping, como acabamos de hablar, bien. O si no hay línea de vista o estoy en otra ciudad, le ponemos celular. Adicional a eso, tiene un micro PLC incluido. Puedo programarlo como programa escalera, ¿no? Es un diagrama escalera como ustedes están acostumbrados a trabajar en sus PLCs. Entonces esto se convierte ya como un PLC también. Puede ser un PLC, módulo de I.O. y radio, todo en la misma tarjeta. Adicionalmente a esto, me genera una escala. Gráficos, tendencias, alarmas y logueo en Internet Explorer. Todo lo que necesito del otro lado es una computadora con Internet Explorer para estar viendo el SCADA. Y es monitoreo de control. Tengo control como una SCADA común y corriente, ¿no? Obviamente los gráficos a lo mejor no son tan bonitos o tan fancy. Son buenos gráficos, como la gran mayoría de las aplicaciones que yo veo en campo. Pero ya saben ustedes, las marcas de escadas grandes tienen capacidades de hacer escadas 3D son gráficos mucho más detallados, ¿no? Pero esta es una escala muy buena. No les llega a esos escalas grandes, pero es una escala bastante aceptable. Gráficos, tendencias y alarmas. Entonces, la misma tarjeta es I.O., control, radio y escala, todo en la misma tarjetita. Se llevan 3 minutos. Vamos a suponer, Alfonso, tú tienes tu chiller y si la bomba de agua, una bomba de agua llega a fallar, tienes la señal, este va a ser tu control del chile, aquí llevas control, la entrada de falla te llegó al tu PLC, te llegó al PLC que está aquí adentro de esta tarjetita, y vía celular te llega un mensaje de texto y te dice, alarma en la bomba del chiller del cliente tal. Tú vas a tu oficina, abres tu laptop, entras al equipo, directamente entras a la tarjeta y empiezas a ver tu diagrama escalera. Empiezas a ver cuál es el problema, ¿no? Son excelentes ideas donde combinas ya telemetría con control, escala. Es una excelente idea. En lo personal me gusta muchísimo esa parte, ¿no? La alarma te puede llegar vía email. Y obviamente, como comento, tienes una página web que estás monitoreando todo lo que tienes conectado. Eso es, a grandes rasgos, es el producto. 32 I.O. Hasta 32 I.O. Vamos a hablar de control. Seguimos hablando con control y otras muy buenas ideas también. Ok, Enrique. Sí, voy a mandar esta presentación en marca Semáforo, voy a mandar esta información y estos comentarios que están haciendo, los vamos a tener guardados y nos vamos a comunicar con ustedes. Exactamente es eso. Te sensores analógicos y vas a mandar y encender y apagar la bomba de manera local. Y ahorita vamos a tocar más detalles de eso. Perdón, para Raúl lo que nos comenta es precio, todas las opciones de esto cuesta bajo de $2,000, $1,800 o menos. Toda la tarjetita está. Es PLC, radio, I.O. y escala, todo incluido en ese paquetito. Esa es otra cosa que me gusta mucho también. Bastante competitivo. Bien. Vamos a seguir con control porque, ¿cómo vamos? Vamos a seguir con la parte de control.
Dame un segundo. Ahora sí. ¿Qué equipos vamos a tener? ¿Qué equipos vamos a tener? ¿Cuánto I/O? ¿Cuántos PLCs? ¿Hay energía solar o no? Etcétera. Identificar los requerimientos de comunicación. Quiero UDP, TCP/IP, DF1, etcétera. Ya hablamos de esto. ¿Va a ser puro control o va a haber video? Y otro punto muy importante, ya cuando hablamos de control tenemos que hacer esta pregunta específica. ¿Qué nivel de actualización de datos en tu estación remota es aceptable? ¿200, 300 milisegundos es aceptable? 99% de las veces nos van a decir que sí. Pero hay que preguntarlo. Lo que nos pasa a nosotros, y esto va para los integradores que no nos escuchan, porque tenemos integradores y clientes finales aquí, es que el integrador está acostumbrado a usar cable. Y él le dice a la base de datos de mi SCADA, la base de datos del SCADA, actualízate cada 3 milisegundos. Cuando eso sucede, pues cuando estás en cable, pues eso no pasa nada, lo haces y el cable puede con eso y con más. Pero cuando ese mismo programa lo pones y luego le metes un radio en medio, tumbas el radio. La comunicación se cae y se tiene que reiniciar el radio y empiezas a tener problemas de comunicación. Y cuando ese tiempo de actualización lo cambias de 3 milisegundos a 300 milisegundos, todo funciona bien. Ese es otro tip de instalación, ingenieros. Sí, típicamente no es problema ponerlo a 300 milisegundos, pero es nomás muy importante esta pregunta. Otro punto que siempre preguntamos es, ok, ¿quieres I/O ahorita y quieres control ahorita? ¿En el futuro vas a querer meterle cámaras de video? Y todos los clientes les gusta la idea y te dicen, déjame ver, no lo sé, etcétera. Y eso lo hacemos porque no queremos que en 2 años nos hablen y nos digan, quiero tener video, y decirte, tienes que meterle otros radios. Oye, pero ya tengo estos. Sí, pero es que esos no tienen el ancho de banda para video. Preferimos hacer la pregunta desde ahorita. Y si nos dice sí, bueno, vamos a considerarlo. Cuestan más o menos, cuestan lo mismo. Es más, a veces se cuestan un poquito menos, pero se requieren accesorios adicionales, o a lo mejor un radio adicional para garantizar, para dar más confiabilidad, y empiezan ustedes a ver por qué. Que al final del día viene costando lo mismo. Pero vamos a pensar a futuro, entonces. Muy importante eso. En muchas ocasiones el cliente nos dice, no, nunca voy a tener cámaras. Bueno, entonces ya sabemos qué tenemos que hacer. Sí, ahorita los chillers tienen comunicación, Alfonso. Si el chiller tiene Modbus o si el chiller tiene algún tipo de Ethernet o serial, seguro podemos obtener la información de este chiller. Ahorita llegamos a ese tema de protocolos, ¿eh? Y dime si tiene más preguntas. Bien. Teniendo un buen diseño, vamos a evitar problemas a futuro. Bueno, todo esto ya lo platicamos, ¿no? Toda esta parte ya la platicamos también. Tenemos mucho equipo de demostración. Tenemos también integradores que tenemos una muy buena relación y ellos tienen equipo de demostración de nosotros y de ellos que han comprado. Entonces, si ustedes quieren que se acerque un integrador a ustedes a hacer una demostración, déjenos saber y con gusto o lo hacemos nosotros directamente o lo hace un integrador que trabaje con nosotros, ¿no? Trabajamos en equipo con integradores muy de cerca. No hacemos nada que un integrador pueda hacer. No somos competencia de un integrador. Técnicamente sabemos, damos el soporte técnico para ayudar a una falla, pero nunca vamos a hacer una tarea que es el área de negocio de un integrador para evitar, ¿cómo se le dice en México? Bueno, ya es un senior moment, se me olvidó. Se me fue. Si aclaramos las cosas desde el inicio de trabajar con un integrador, la relación va a durar largo, ¿no? Va a ser una relación provechosa para los dos. Entonces, no hacemos ningún conflicto de interés también. Gracias, Agustín. ¿Cómo es? Ya me quedé hablando de comunicación clara. Ahorita me voy a acordar. Bien. El estudio teórico del enlace. Para la mayoría de proyectos en exteriores, vamos a requerir las coordenadas geográficas casi siempre ahora. No lo hacemos hace 10, 11 años. Ahora sí ya hay herramientas muy interesantes. Ustedes nos dan los puntos GPS y les damos un reporte. Ahorita les voy a mostrar el reporte. Ese punto GPS nos va a decir el
la línea de vista entre dos coordenadas, la distancia entre las dos coordenadas, y ese software va a hacer el cálculo de ganancias y pérdidas que mencioné hace rato teórico. Todo eso en un reporte, en un software. Bien, vamos a hacer esto. Ese es el software. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo real. Aquí, obviamente, esta es un área una red bastante grande, ¿no? Y como ven, estamos llenos de montañas, etc. Esto es agua, lo azul es agua. Y aquí tengo mis maestros. Este cliente nos dio los puntos GPS y pudimos hacer pruebas de qué comunicar con qué para asegurar que todos los radios puedan obtener información de todos los radios. Las líneas verdes me dicen que hay comunicación, porque consideró la línea de vista, la potencia del radio, la longitud del coaxial del cual está conectado la antena al radio, la ganancia de la antena en cada punto. Esta línea roja me dice no hay. Si ustedes se fijan, aquí le pusimos línea roja para acá, línea roja para acá, y de acá hasta acá, pues más o menos medio mala, pero hay. Entonces a lo mejor hay que poner esa antena un poco más alta y a lo mejor lograríamos comunicación en este punto. Yo también por software le puedo decir, a ver, si no tienes este punto, si no tienes comunicación con a ver, comunícate con a ver si tienes comunicación. O comunícate con este otro que está acá, a ver si tienes comunicación. Y vía software hacer esto se convierte mucho más práctico, sobre todo para el integrador. Sí, porque esto se hacía antes manual. Imagínate llevar radios y irte en camioneta en medio de la nada, en brechas, a hacer pruebas de este tipo. Era una labor de 15 días, 3 semanas, y esto era costosísimo para hacerlo. Con software no quiero decir que esto se elimina al 100%, pero definitivamente es una guía que ya vas preparado, ya sabes qué radio oír, con qué antena, y ya sabes las posibilidades de éxito que tienes, ¿no? Aquí está la hoja a detalle. Aquí está la hoja a detalle del radio. Esto es lo que entrega punto por punto. En el software le ponemos los nombres de cada punto. El nombre de la bomba o el nombre de la ciudad donde esté el radio, le pones el nombre que tú quieras y aquí ya está. Aquí le pongo la antena, el número de catálogo de la antena. En el momento que yo le digo qué radio quiero, ¿dónde está el radio? Al inicio, no se ve esta pantalla aquí, al inicio del software, yo le voy a decir con qué radios quiero hacer esta, y ya me dice, ese radio tiene 1 watts, que son 30 dBm, y ese no viene aquí abajo, pero ese radio es de 900 MHz. La sensibilidad es de menos 108 de ese radio que estoy usando. La distancia entre los puntos es de 15 kilómetros y luego vemos todos los demás parámetros, ¿no? Esto ya nos lleva más tiempo. Todos los demás parámetros que nos dicen, ¿no? Pero aquí me dice, este fade margin siempre lo buscamos que sea arriba de 20 y esté en 30.2. Entonces estamos bien. Aquí me dice tu comunicación está bien. Y eso me lo da punto por punto en mi red. Este es otro punto, si ustedes se fijan, aquí puede que haya comunicación, puede que no. Pero yo aquí le puedo cambiar la antena. Si ustedes se fijan, nuestro problema está aquí. Hay una pequeña loma atrás de la antena que nos está evitando, nos está bloqueando línea de vista. A lo mejor si aquí yo le pongo, aquí le puedo quitar 10 y ponerle 20, este número en automático se va a subir y va a decir, ya tienes más de 20, tu comunicación es confiable. Estas son herramientas que están a la disposición de ustedes, son reportes que hacemos nosotros para ustedes cuando tenemos integradores que ya tenemos una relación trabajando. Este software se los damos a ustedes y les damos el entrenamiento para que ustedes hagan sus propios reportes. Lo que hemos visto con integradores que trabajamos es que cuando muestran estos reportes al cliente, el cliente final se ve mucho más confiado en que la solución va a funcionar, ¿no? Son una información bastante
confiable tenerlo de esa manera, ¿no? Después es en el área en campo. Ir a campo, asegurar que los mástiles y las antenas están bien instaladas. Recuerden los cables, proteger esos cables coaxiales que estamos utilizando. Hay que ir con laptop, con GPS, hay que llevar 2 o 3 antenas de respaldo. Hay algunos radios que tienen sobre diagnóstico. Paso a paso, la configuración de los radios. Vamos a configurar correctamente los radios. Vamos a poner nuestros PLCs en la oficina. Sí, adelante, Enrique, si tienes preguntas, adelante. Ok. Enrique, le mencionaba el software. Este software es para... nosotros nos dan los puntos GPS y nosotros traemos el reporte. Las primeras veces así lo hacemos. Una vez que entablamos una relación comercial y vemos que estás usando nuestros radios, este software te lo damos, no hay un costo como tal. Se los damos y los enseñamos a usarlo también. Tiene muchas monerías, ¿no? Hay varias funcionalidades que tiene el software y les ayudamos a sacarle mayor provecho, ¿sí? Algo que recomendamos en las pruebas es lleguen a su oficina, instalen su equipo de control en el escritorio con el radio y su computadora con el otro radio y establezcan todo lo que quieran hacer en el campo, establezcanlo en su oficina, aseguren que todo trabaja bien en su escritorio. Ya que todo trabaja bien ahí, ya llévenlo a campo. Entonces ya saben que esto está funcionando y en campo debe de funcionar, y si no funciona, debe de ser cuestiones de antena o de línea de vista, son otras cosas, ya no es el problema de control. Bien, toda esta parte también ya la hemos platicado, ¿no? Regla de oro, ingenieros, algunos de ustedes ya tienen experiencia. Ahorita, gracias, tocamos este tema ahorita, buen punto. Los radios vienen con parámetros ya preestablecidos, casi vienen listos para trabajar. Sí, casi siempre cuando alguien le mete mano a los radios, a los parámetros, settings avanzados, casi siempre se van a tener problemas con configuración. Altamente recomendable, no le muevan a los settings. Si estos son sus primeras redes inalámbricas, no le muevan a los settings. Pongan las IP que les dicen, lo básico, así como el router de la casa o de la oficina, ¿no? Nomás le movemos a lo básico y va a funcionar. Típicamente así es. Si son sus primeras redes, avísenos, háblenos, tenemos gente entrenada y capacitada en ese tipo de radios. Con estas herramientas hemos ayudado a muchos clientes, no importa dónde estén. Les mostramos el software en la pantalla, les decimos para qué es cada cosa, nos dices qué vas a hacer y te damos tips de cómo hacerlo. Inclusive podemos ver, si ustedes, usando esta herramienta y ustedes nos autorizan, podemos ver tu pantalla y tú nos vas mostrando tu pantalla y tu configuración y de esa manera los ayudamos muy fácil. Entonces, clave hacer este trabajo preliminar cuando van a hacer sus primeras redes, ¿no? Permítanos ayudarlos para asegurar que sus radios funcionan bien de la primera. Y otra vez en la parte de instalaciones, no instale antenas en condiciones de clima adverso, por favor, no cuando esté lloviendo, no con vientos, etcétera. No instalar antenas a 6 metros o menos de líneas de alto voltaje. No podemos tener antenas en líneas de alto voltaje. A 6 metros de líneas de alto voltaje no podemos tener antenas en las torres de la telefonía celular. Cuando las antenas son se tienen que montar 2 o más antenas juntas o cerca, no las montemos una al lado de la otra, montemos una arriba de la otra y dejemos 2 metros de distancia entre una antena y la otra.
La razón es, hablo de antenas omnidireccionales. Ahorita vamos a hablar la diferencia entre omnidireccionales y direccionales. La razón es porque cuando ponemos dos antenas omnidireccionales una frente a la otra, en redes diferentes obviamente, se generan ruido uno a la otra. Pero su radiación más débil es hacia arriba o hacia abajo de la antena. Entonces pongamos las antenas una arriba de la otra con separación de 2 metros. Cuando les lleguen los cables coaxiales, no corten los cables, no digan, no, pues acabo este conector, nomás corto el cable para que me quepa en el gabinete y el conector se lo pongo a este segmento. No, mejor hagan una pequeña bobina ahí, enrollen el cable, el exceso de cable enrollémoslo. Todo cable va a venir con un pequeño manual y te dice el radio de curvatura del cable. No le den más curvatura, no lo doblen, no lo fuercen de más. Que todo eso es importante. Aquí están, esto que último que estoy, todas estas cosas que estoy mencionando al final, es donde están el 80% o más de los problemas en las redes. No es en la parte de electrónica y de control. Los problemas son aquí. Les mencionamos que nos gusta venderlos con los coaxiales, con los cables, los coaxiales con los conectores, porque van a ser waterproof. Estamos seguros que nuestros conectores vienen bien protegidos a la intemperie con nuestros cables. Esto es clave y muy importante. Y ya hablamos del lighting arrestos. Siempre debe de haber una protección contra descargas eléctricas, ¿no? Y ya se respondió esa pregunta. Continuemos. Instalación de los radios. Bueno, ya hablamos muchos de los radios. Algunos radios van a ser, es un radio que está montado dentro de un gabinete, después un cable coaxial y fuera a la intemperie está la antena y ahí llega el cable coaxial. En otros van a ser, el radio va pegado a la antena, es una antena tipo plato y el radio va pegado al plato. Y todo lo que baja de ahí es un cable de Ethernet. En el caso del radio RAN, no es cierto, ya en la mayoría de los radios, la mayoría de esos radios ya son Power over Ethernet. Esto es, ya no hay que llevar alimentación. El mismo cable de Ethernet que llega al radio está llevando la alimentación al radio. Las antenas, para aquellos que son sus primeras redes, así se ven más o menos las antenas omnidireccionales. Estas son antenas Yagi. Este es otro tipo de antena Yagi. Aquí tenemos nuestro radio, y aquí tenemos nuestro LMR240, delgadito es el que va dentro del gabinete. Este es el que va en la pared del gabinete con su tuerca y su contratuerca. Y luego el LMR400, que este puede llegar a 50 metros o un poco más. Recuerden, entre más distancia le ponemos aquí, más pérdidas hay. Entonces es importante la distancia. Ahora, vamos a hablar de antenas porque esto es importante, muy importante. Esta es una antena de 3 dBi y así se ve el formato de su radiación, ¿no? Esta es una antena de 8 dBi. ¿Se fijan cómo es menos amplio? Este es 3 y este es 8. Muchas veces nuestro cliente nos dice, ponle unas antenas con más potencia para asegurar la comunicación. No siempre es cierto. Lo que queremos es que las antenas, una antena se vea a la otra. A veces las antenas, aunque creemos que están a la misma altura, no están a la misma altura o no están bien alineadas. Entonces, en este mismo ejemplo, vamos a suponer que estamos a 2-3 kilómetros, no sé, una distancia no muy larga, no muy grande. Probablemente si no están bien alineadas o no están a la misma altura, probablemente antenas de menos dBi, de menos potencia van a funcionar bien, van a funcionar mejor que antenas de mayor potencia. Lo que hace la antena de mayor potencia es la misma potencia realmente, no más que su formato, la radiación se puntualiza más. Menos potencia, la misma potencia, pero con un rango más abierto es menos distancia. Pero las antenas de alta ganancia se comportan de esta manera. Entonces, si estás totalmente seguro que las dos están exactamente a la misma distancia y están bien alineadas, entonces sí, poner antenas de mayor ganancia es una buena idea. Pero si no estás seguro,
Mejor pon las antenas que te recomienda el estudio que te damos, ¿no? Eso es, eso es más recomendable. Eso es el mismo caso para estas. Esta es una Yagi de 10 y esta es una Yagi de 14. Espero que se estén viendo bien cuando cambie las pantallas. Si no se ve bien, avísenme, ingenieros, por favor. Esta es una de 10 dB, otra vez. Y esta es una de 14. Y lo mismo, lo que queremos es que una antena vea la otra. Porque si le metemos antenas de mayor ganancia, esto es lo que puede pasar. Bueno, amplificador, ya hablamos cómo es el amplificador. Bueno, ya hablamos de amplificadores. Voy a mostrar un ejemplo de uno de estos estudios y voy a mostrar algunas fotos las marcas que modelos, bueno, los modelos son muchísimos, no depende de la aplicación. Las marcas típicamente tenemos 4 principales, son 4 las que usamos más. Utilizamos mucho radios Microhertz y Datalink, son en la banda de 900 MHz. Utilizamos los radios Connect Blue para esos radios de corta distancia, les mencionaba. No mencionamos mucho de estos. Alguien comentaba que tenía distancias cercanas, distancias cortas. Entonces, tenemos radios para distancias de hasta 1 kilómetro, pero valen $300, $400 y son bastante confiables. Es más económico poner radios que poner cables. Es muy práctico instalar módulos de I/O o variadores de velocidad o interfaces operador, comunicarlos vía inalámbrico con estos radios para corta distancia o un PLC. Es más económico que usar cable, charola, tubería, etcétera. Bien, Enrique, la antena no la arroja el software, tú pones la antena que tú quieres y tú ves el resultado en el software. Ahorita lo voy a mostrar. ¿Y cuánto cobran por el estudio de programación? Ok, cuando son 2 o 3 puntos, nada. Es algo que hacemos contigo, es algo muy práctico. Si nos das 20 puntos GPS, bueno, te cobramos $1,000. Pero realmente no lo cobramos, te cobramos $1,000. Pero si nos compras los radios, te descontamos los $1,000 del estudio, ¿no? De la cotización que tenemos de radio, ya sabes que $1,000 son menos porque ya nos adelantaste $1,000. Lo único que queremos es que no hagas el estudio con nosotros y luego vayas y compres radios baratos, ¿no? O la competencia, o no compres nada, nomás quería saber. Realmente esa es la razón, ¿no? No cobramos por el estudio de programación. Pero si nos lo pides en adelantado, te vamos a cobrar $1,000 y luego te lo vamos a bonificar en la compra de los radios. Vamos a mostrarles un ejemplo, ¿no? A ver si... Ahorita no van a ver nada, en un momento. Voy a mostrarles otra cosa en un momento. ¿Cómo se dice aquí? Aquí está. Y les voy a mostrar... Denme un momento. Contenido. Nos vamos a... Aquí va. Daniel, avísame cuando lo veas. ¿Sí, Daniel? Nomás para saber cuánto me espero. Me avisan, ingenieros, cuando alguno de ustedes lo vea, me avisa que ya lo están viendo, nomás para asegurar que todos lo ven, ¿no? Ok. Gracias. Y gracias. Este es un estudio. Este es un estudio, si ustedes se fijan, esto es lo que le damos al cliente. Esta es la primera parte del estudio. Aquí vemos... Aquí. No, aquí ahora sí. No me acordaba si esto está mal, ¿no? Está bien. No se acordaba, era yo. Esta primera foto me dice, bueno, pues aquí está la administración maestra, Colaxtitla, etcétera. Después, esto es lo que vamos a hacer, no me acuerdo ahora qué cliente fue lo que vamos a hacer. Este de aquí nos dice que en rojo no hay comunicación. Y en verde sí hay, y aquí es más o menos. Si ustedes se fijan, aquí hay una pequeña cordillerita, con una serie de montañas, ¿no?
Déjame ver si lo puedo acercar un poco más para verlo más así. Ok. Aquí hay como un río aquí atrás, o una depresión, no sé qué sea, estos son unas montañas. Aquí no se alcanza a ver bien, pero hay como una depresión así abajo también, pero bien. Vamos a ver esta parte ahora. Aquí ya se ve bien. Amarillo es a lo mejor hay comunicación y a lo mejor no. Rojo es no hay comunicación. Aquí nos empieza a decir, así se va a ver, ¿no? Estamos utilizando este radio. Al principio yo le puse la antena que yo creí, 8 dBi, la que normalmente uso 8 dBi, y le puse yo la antena que yo quería. Bueno, perdón, al principio tengo que decirle qué radio, perdón, al principio tengo que decir qué antenas voy a usar. Y aquí yo puedo cambiar el radio y puedo cambiar la altura de la antena. Y el software solito se actualiza, ¿no? Me actualiza el resultado. Aquí me está diciendo que no tengo comunicación. Por mucho no tengo comunicación. Las pérdidas, aquí están, la potencia, etcétera, ¿no? Este es el primer punto. El segundo punto, si ustedes se fijan, el primer punto es estación maestra, Acolaxtitla. ¿Cómo puedo saber, Enrique? Aunque nosotros estamos ayudando en esa parte, y pues, no es complicado. Ya en una plática, a lo mejor, cuando tengas tu primera aplicación, te damos ya la plática de antenas más a detalle, y la verdad es que no, buscamos que no tengas muchas opciones de antena, para que darte antenas bastante flexibles, para que con 4 o 5 modelos diferentes puedas hacer tus pruebas, ¿no? En el software, y que estamos siempre a la orden para ayudarte. Yo creo que con 2 o 3 redes quedas listo ya para hacer tus propias redes y que esto sea más sentido común para ti. En la realidad es que todos estos equipos están diseñados para los que somos no ingenieros en comunicaciones, ¿no? Entonces, esto se ha hecho bastante amigable con todas estas herramientas que estamos mencionando. Ahorita estoy hablando yo de todos los problemas que hemos hablado con otros clientes, nada más para ayudarlos a generarles el sentido común que es muy útil cuando estamos diseñando la red. Pero aún cuando la terminamos, si esto es una red de muchos radios, lo crítica yo te aconsejo mandas de las ingenieros de aplicaciones, y ellos que nomás la valen, ¿no? Que te digan, sí, está todo bien, lo veo todo bien. Nada más para evitar errores, ¿no? O problemas. Aquí está la estación maestra Alcuauteno, aquí está la estación maestra Calapa. Fíjense la no línea de vista que está aquí, es una montaña gigantesca, ¿no? Aquí de por mucho no hay línea de vista. Ok, ahora recuérdense, aquí estamos hablando de que es una banda de 900 MHz, aquí lo tengo arriba, no sé por qué no sale aquí abajo debe de decir 900 MHz, no cortamos mal, yo creo esto, no sé, pero aquí abajo debe de decir 900 MHz, arriba 900. Bueno, este es un estudio hecho con un radio de 900 MHz. Ahora voy a mostrar el mismo hecho con una banda más baja, o sea, les voy a la imagen en un momento. Les voy a mostrar ahora el estudio hecho con 150 MHz. Ya lo vimos con 900, ahora lo vamos a ver con 150 MHz. Avíseme, Daniela, cuando lo estés viendo, por favor. Van a ver ustedes, y si alguien todavía no lo ve, avísenme, por favor, ¿sí? Nada más estar seguro que todos estamos, y ya perdí mi lista de un segundo. Ahora sí. Nada más déjenme tener aquí sus comentarios a la mano, porque ahora sí. Este es el mismo terrete, es la misma aplicación como lo ven, la misma cordillera de montañas, todo igualito, pero ahora estamos siguiendo una estación de 150, con una banda de 150 MHz. Estos redes de 150 MHz los vendemos por default con una potencia de 6 watts. Aquí ya podemos tener más watts porque ya es nuestra licencia. Estamos nosotros pagando una pequeña cuota, no, pero esa es mi banda en mi zona. Sí, entonces, es otra característica. Estos radios nos dan 19 kilobits por segundo. Ya no nos dan 1 megabit por segundo como nos daban los otros. Esto nomás nos van a dar 19 kilobits por segundo. Pero es mucho más que suficiente para estos 4 PLCs. Para esta aplicación es mucho más que suficiente.
Déjenme mostrarles. Aquí ahora ven cómo no importó la montañita esta, no importó la depresión. Aquí se acuerdan que todo esto acá atrás estaba en rojo, ya está todo en verde. Prácticamente todos lados tengo comunicación con este radio. Aquí no tengo línea de vista y miren la comunicación. Aquí está, aquí se apareció la frecuencia, miren. De 156 a 162, esa es la frecuencia. Este es el radio. La antena es una antena más chica, con menos dB, pero tengo 6 watts de potencia. ¿Qué más importante puede haber aquí? Bueno, ¿se acuerdan de aquella cuando no había línea de vista? Esta parte, esta es una no línea de vista y vean una comunicación bastante confiable. La distancia no es mucha, son 3.5 kilómetros. Algo más interesante aquí, 3 dBi, 6 watts. No, creo que ya después de todo lo que hablamos, esto está bastante entendible, ¿no? Un reporte de estos con esta frecuencia, no hay duda alguna, tenemos que usar esta frecuencia. Imagínense que nos hubiera dicho el cliente, forzosamente mi cliente es un integrador, me quiere un video, quiere video en esta estación, bueno, pues este radio no puede hacerlo, entonces tendríamos que poner probablemente un radio, de más ancho de banda, pero un radio arriba de esta montaña como repetidor. Esa es otra opción que hemos hecho. O si hay cobertura celular, pudiéramos tener un celular. Son alternativas, son opciones, ¿no? Como mencioné al inicio, esto es un traje a la medida y esto es importante pensarlo desde el inicio. El criterio lo vamos a hacer desde el inicio. ¿Cómo andamos en tiempo? Bien. Bueno, quiero antes de terminar dejar un poquito de tiempo mientras voy a cerrar esto. Si alguien tiene preguntas o comentarios, por favor, en la parte de question and answer, de preguntas y respuestas, déjenos saber qué comentarios o preguntas tienen antes de terminar. Bueno, mientras escriben, ingenieros, déjenme poner mi otra presentación, la que tenemos para que vean mis datos. En un momento, ahorita van a ver de nuevo la presentación. Algunos, Daniel, te pusiste el morado y no me acuerdo de los códigos de colores, pero te me acuerdo. ¿Qué pregunta tienes, Daniel? Si tienes una pregunta, no sé si Daniel ya lo respondió. Bien. En la parte de telemetría de nueva cuenta, si tenemos los comentarios de ustedes que nos acaban de hacer, también tenemos en la hoja de inscripción donde si ustedes se inscribieron, tenemos algunas de sus aplicaciones. Estos son mis datos, los que tienen Skype, por favor déjenme saber por Skype. Si hay alguna aplicación en la que lo podamos utilizar. Tenemos varios ingenieros de ventas que están entrenados en la parte inalámbrica. El esquema típicamente en estos webinarios va de esta manera. Una vez que vieron ustedes a grandes rasgos una mejor idea, espero les hayamos ayudado en darse una mejor idea de este tipo de redes. Si hay un punto importante, si alguno de ustedes dice, no, yo quiero hablar más de mi aplicación. Oye, yo necesito que me muestres ese producto que tú hablaste de esto, necesito que me lo muestres. Oye, hablaste de un ejemplo de video así, quiero que me hables más de esto. Déjenos saber eso. Y les hacemos ya para ustedes una sesión de estas, o en persona, como sea más práctico. Y les hablamos ya de lo que ustedes consideran que es su necesidad y ya nos enfocamos en eso, ya con el producto, hasta con costos o con pruebas. Tenemos más de $100,000 de equipo, más de $80,000 en equipo de pruebas en nuestro almacén para ayudarlos a hacer esas pruebas más adelante, o cotizaciones, etcétera, ¿no? Lo que buscamos es, después de estos webinars, saber qué es lo que están buscando hacer y poderlos ayudarlos a puntualizar esa solución.
Daniela va a enviar una encuesta. Les pedimos, por favor, denos retroalimentación en la encuesta. Hemos tenido muy buenas respuestas, buenas calificaciones por parte de ustedes en las encuestas, pero déjenos saber si hay algo más que podemos hacer, si hay algún tema adicional que debamos de tener. Algunos de estos webinars son ideas de algunos clientes. Déjenos saber, en ocasiones nosotros no somos los expertos en ese tema, pero les aseguro que tenemos o clientes o proveedores que saben del tema y lo invitamos a estos webinars para darlo. Les pedimos de favor que nos den su retroalimentación en la encuesta que enviará Daniela. También en la encuesta que va a enviar Daniela viene esta presentación. Ya sea directamente conmigo o con Daniela, déjanos saber si hay algo que los podemos hacer para ayudarlos. Espero que les hayamos podido ayudar en construir un poco de bases y fundamentos en el área de telemetría. Otra de las cosas que buscamos mucho es darle sentido común. Muchos de ustedes tienen ya muchas experiencias en la parte técnica y a veces todo lo que hace falta es un poco de sentido común, que alguien nos los dé. Esperamos haberlos podido ayudar. Y Daniela, si no hay algo más que agregar o si ya no hay más preguntas, ingenieros, a nombre de todos en Lazo les agradecemos el tiempo de cabo el día de hoy y estén al pendiente de nuestros siguientes webinarios. No me acuerdo ahorita cuál es el tema, pero les llegará la invitación. Tanto Alfonso, tanto la presentación va a llegar en el email junto con la encuesta, y esta presentación y todas las demás que hemos dado las tenemos en nuestra página web. Ahorita está en mantenimiento, está funcionando, la página funciona, está funcionando un poquito menos rápido de lo que normalmente es Automation, aquí está abajo, automationlazo.com. En la parte de abajo hay algo de YouTube o de videos, vas a ver en la parte de abajo algo de videos. Y si no, creo que también en el email que envía Daniela, también ahí van a venir el link a todas las presentaciones que hemos dado anteriormente. Hacemos esto muy seguido. Si hay un tema de los que vean en estos videos que es interesante para ustedes, avísanos y hacemos una sesión para ustedes. No hay compromiso. Esto lo que buscamos es que nuestros clientes estén mejor informados y poder hacer en conjunto una aplicación más confiable, ¿no? Y dimensionar equipos correctamente, ayudarlos a justificar proyectos. Ese es nuestro trabajo. Ya se quedó de Alfonso. Bien, creo que todas las preguntas están con sus respuestas. De nuevo cuenta, en nombre de todos en Lazo, les agradecemos el tiempo y esperamos vernos pronto en el siguiente webinar. Hasta luego.